Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en la clase bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, K13, en Santa Juanita, primera sección. Nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es Lourdes Lugo, pastora asociada de la iglesia. En este momento vamos a estar en oración para empezar la clase. Le damos gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Gracias te damos por la semana, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, confiados en que tú, Padre Santo, eres nuestro Dios Todopoderoso. Te amamos, en ti confiamos, tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor. Te pedimos que esta clase sea de bendición para aquellos que la estén escuchando y de enseñanza, Señor. Ayúdame a llevarla, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndome tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a comenzar la clase. Ya estamos en la lección 15 de la unidad 3. La lección 15 trata de la Virgen concibe. Vamos a estar en los textos para el estudio, Mateo 1 del 18 al 25 y Lucas 1 del 26 al 55. La verdad central, el nacimiento virginal de Jesús da fe de que Él es el Hijo de Dios. Versículo clave sería Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este estudio vamos a estar estudiando acerca de la visitación del ángel a María, ¿verdad? Vamos a estar también porque es la importancia de saber del nacimiento virginal, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, la importancia del nacimiento. Y nos comprometemos a obedecer más como Dios quiere que seamos. Amén. Eso son lo que vamos a estar estudiando en este día. La semana pasada pudimos ver que estudiamos sobre algunas profecías que anuncian el nacimiento de Jesucristo en el Viejo Testamento. Esta semana veremos cómo Dios comenzó a cumplir esas profecías a través de María y de José. Dios tenía una gran misión con estos dos jóvenes, ¿verdad? Ellos aceptaron con complacencia la misión de Dios, de traer al mundo a su Hijo, ¿verdad? Dios nos pide que demos un paso de fe y que obedezcamos, incluso cuando es difícil para nosotros. Piense, por tal vez seamos los únicos que podemos cumplir el plan de Dios. Piense usted, si el Dios le da una encomienda, piense si usted fuera el único que puede llevar el plan de Dios en esa forma. María y José, con su ejemplo de que obedecieron, son un ejemplo para nosotros, para que se pueda cumplir los planes de Dios. Ellos fueron los escogidos. Piense por un minuto si José y María se hubieran negado, cómo hubiera cambiado todo, ¿verdad? Pero eso no pasó porque ellos no eran rebeldes primeramente y Dios los conocía, Dios los escogió, porque cuando Dios pone a una persona en un ministerio, cuando Dios tiene un plan perfecto para la humanidad, Él sabe a quién escoge, porque Él sabe quién puede y se puede comprometer, amén. Así que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, ¿verdad?, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. María y José conocían las profecías del Mesías por el Antiguo Testamento. Ellos sabían que sí había de venir un Mesías, ¿verdad? Quizá eso le dio un poco de esperanza de lo que estaba pasando, era real. Porque imagínese que a usted se le presenta un ángel y le diga que usted va a tener un niño sin usted tener un esposo, sin usted tener un compañero, ¿verdad? Es algo fuerte. María tuvo que pasar ese proceso, ¿verdad? Y vamos a ver en el estudio cómo ella lo tomó y cómo ella asumió su responsabilidad y cómo obedeció a lo que Dios quería para ella, en el plan perfecto de Dios. El Mesías no fue procreado por hombre y mujer, fue un milagro
sobrenatural. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a Mateos 1:18. Le voy a pedir a Teresita que nos los lea. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí vamos a empezar, es el 18 solo. Gracias, Teresita. Ahí vamos a empezar a ver cómo la visitación del ángel a María. Amén. El nacimiento virginal es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Revela que Jesús es el verdadero Dios. Amén. Ahora vamos a estar en la parte 1 del expositor. El ángel Gabriel visita a María. Anuncio del ángel. Vamos a estar leyendo en Lucas 1, del 26 al 37. Amén. Dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Aleluya. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo aparte de que el ángel se le apareció a María, podemos ver que hubo también una aparición, o hubo también un milagro en Elizabeth. Elizabeth era su prima, la esposa de Zacarías, ¿verdad? Elizabeth era su parienta, ¿verdad? Y ella era estéril. Pero aquí podemos ver que para Dios nada es imposible. Dios hizo el milagro en la vida de Zacarías y de Elizabeth, que era una mujer estéril, y haría aún mayor en María. 6 meses después de haber concebido a Elizabeth, Dios envió un ángel, el ángel Gabriel, donde María. Sabemos que Nazaret era una aldea insignificante en aquellos tiempos para algunos. Amén. En Juan 1:46, si me lo pudiera leer Olga. Y le voy a pedir a Yasheli que me lea Juan 1:49 después de Olga. ¿Ya? Sí. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? Todos sabemos esa historia.
mejor los que han leído la Biblia, creo que el pastor la semana pasada habló acerca de eso también. Ahora vamos a estar leyendo el Juan 1:49. Santo, gloria a Dios. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, como Natanael se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Como nos dijo el pastor la semana pasada, o sea, que Natanael tenía una relación con el Señor, conocía quién era el Señor. Amén. Así, pero como Dios no tiene excepción de personas, Él escogió de Nazaret algunos residentes para cosas especiales. Lo podemos ver, ¿verdad?, en María. María era virgen, lo podemos ver en el versículo 34. 34 de Lucas, primero de Lucas 34. Ahí podemos leer, ¿verdad?, que María enfatiza la pureza sexual de María en ese texto, porque ella le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, era una virgen, ella no había conocido varón, estaba desposada, comprometida en matrimonio con José. Imagínense en qué difícil sería esa escena tanto para María como para José. José era del linaje de David. Vamos a estar leyendo en Isaías 11, 1 y 2. Le voy a pedir a Luciano si lo puede buscar. Isaías 11, del 1 al 2. El 1 y el 2, perdónenme. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo las profecías se están viendo acerca del nacimiento y del linaje de Jesús. Y la palabra dice así, Isaías 11, del 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén, amén. Podemos ver ahí, ¿verdad?, y es bien importante que vayamos como subrayando o marcando en la Biblia estas cosas importantes. Están hablando aquí de los espíritus de Jehová, los 7 espíritus. Amén. Y eso es muy importante porque Jesús los tenía. Amén. José no era su padre, pero así fue considerado. Todos vieron a José como su padre. José era un hombre temeroso, obediente, de fe y con compromiso. Amén. Eran algunas de las cualidades que tenía José, al igual que María. Por eso fue escogida. Amén. El saludo, mujer favorecida, era un saludo inusual, pero Dios le había elegido para una misión importante. Su promesa de estar con ella le daría valor para enfrentar su embarazo, primero como una joven soltera e incluso después de casarse con José. Dios también estaría con ella durante los eventos de la vida de Jesús. María se asustó con el saludo del ángel. Su respuesta, sin embargo, no fue como la incredulidad de Zacarías, ¿verdad? Podemos ver que Zacarías fue incrédulo y hasta mudo quedó hasta que... Sí, Luciano. Si vamos más profundo sobre Zacarías, ¿verdad? Para él poder creerlo, ¿verdad? Me imagino que él se tuvo que arrodillar primero y hablarle al Señor que si eso era cierto, ¿verdad? Ver a ella de sorpresa con la barriga. Si nos podemos imaginar un poquito, cerrar los ojos de más allá y tirarse a rodillas, dudar de ella, ¿verdad? No tanto la familia, también verlo, él se tuvo que hasta mudar del lugar porque hubieron muchas críticas,
de él, que cómo poder tener una mujer embarazada, ¿sabes? Porque en aquellos tiempos era pedrada, ese era el castigo, pero ahí tuvo que revelarse también, para leer al final, toque final, el ángel tuvo que hablar con él. El ángel tuvo que hablar con él para poder dejarle decir, no, dígala. Amén. Eso viene de allá arriba. Y ahí entonces él cayó en sí y no dudó más. Sí, ese es José. Zacarías, ¿verdad? Dudó y se quedó mudo por eso, por haber dudado. Lorena, te pido que nos lea Lucas 1, 18 al 20. José dudó, pero vamos a ver luego que a José también lo visitó un ángel en sueños. Amén. Pero vamos a estar viendo ahora a Zacarías, porque Zacarías, su mujer era estéril. Él dudó. Al tener duda, pues el Señor lo dejó sin voz, ¿verdad? Y le dijo, hasta que no dé a luz Elizabeth, no te volverá la voz. En Lucas 1, 18 al 20. Sí. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte una buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaban por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Amén, amén. ¿Verdad? Podemos ver como en el versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar. ¿Por qué? Porque Zacarías era un sacerdote. Amén. Y él era el que anunciaba al pueblo. Y cuando él entró y el ángel le habló, cuando él salió no podía hablar porque se había quedado mudo, ¿verdad? Por su incredulidad. Amén. ¿Cuántos mudos pudieran hoy en día ver? Amén. Porque a veces dudamos, conociendo la palabra y conociendo que el Señor es todopoderoso, ¿verdad? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero muchas veces dudamos. Muchas veces, ante la incredulidad y la duda, siempre tenemos esa incredulidad y esa duda. A veces el Señor nos pone en unas pruebas. Es que tenemos que ir ahí a ese escenario. María, virgen, desposada, embarazada, sin conocer el hombre. José, al enterarse, ¿cómo reacciona un hombre en este día que una mujer le diga: mira, estoy embarazada, sin haber tenido ninguna actividad sexual con la persona, ¿verdad? Es una escena bastante difícil, pero eso es lo sobrenatural de Dios. Amén. Y eso tenía que pasar porque era necesario que eso pasara para que el mundo pudiera entender que había de nacer el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir al libro. Dice: la descripción de Gabriel, del hijo de María, daría a luz, está llena de características. Esa descripción. El Mesías en el Antiguo Testamento, Jesús, es el nombre antiguo del Testamento. Josué, que significa Yahvé salva. Amén. Este nombre describe su misión altísimo. Se refiere a Dios. Vamos a estar leyendo Génesis 14, 18 al 20. Jorge. Y Isaías va buscando 2 de Samuel 7. Isaías, tú buscas 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y Jorge nos va a leer Génesis 14, 18 al 20. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, seguro. Génesis 14, 18 al 20. Lorena nos va a dar un
comentario. Sí. Bien interesante porque María también cuestionó. O sea, ella cuestionó y dijo, ¿cómo va a ser? Y ahí vemos, o sea, ¿cómo va a ser si no he conocido varón? Y ahí vemos la diferencia en lo que es un corazón obediente, porque el Señor conoce tu corazón. Y cuando, o sea, después ella estuvo dispuesta, pero primero ella le pasó como Zacarías. Después decimos, pero ¿por qué el ángel con María, verdad, no pasó nada? Y le dijo bienaventurada, y a Zacarías le dijo, vas a quedar mudo, o sea, no vas a poder hablar. Vemos que en él tenía un corazón de incredulidad, y el corazón de María era un corazón puro y obediente a Dios. Sí, es como cualquiera puede pensar en el momento, pero rápido entender y acordarse de que había un propósito, ¿verdad? Cuando el Señor nos revela algo a nosotros y en el momento vemos la situación, tendemos a, ¿cómo pasó esto? Pero espérate, pero si yo se lo pedí al Señor, pues el Señor se me está revelando. Amén. Es como en un instante. Exacto. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guardaron el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Dónde estás? 18, 17, 19. No, Génesis 14, 14. 18 al 20. Estamos viendo las características, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Sí. y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una característica, el Dios Altísimo. Amén. Ahora vamos a estar en el trono de David, su padre. Isaías nos va a leer 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y Diana, si nos puedes buscar Salmo 89, 26 al 29. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti y a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, así afirmaré su reino. No, hasta el 14, el 13 y el 14. Él edificará. Él edificará a casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré el padre, y él me será a mi hijo, y él hiciere yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Amén, amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo están anunciando sobre el linaje de Jesús. Ahora vamos al Salmo 89, que Diana nos lo va a leer. Salmo 89. ...26 al 29. Él me clamará, mi Padre es tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Amén. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos.
Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Es importante que este Salmo 89, específicamente del 26 al 29, lo estudiemos, ¿verdad? Porque es uno de las declaraciones del Señor sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Y sobre lo que habría de hacer con Él. Amén. El reino eterno de Jesús cumple el plan de Dios a través del linaje de David. Voy a estar leyendo el Salmo 132, (11 y 12). En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono, y tus hijos guardaré en mi pacto, y mi testimonio que les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Amén. Esas son promesas, ¿verdad? Del linaje de David. Amén. Está hablando del reino eterno de Dios. Se cumplirá el plan de Dios a través del linaje de David. Gabriel lleva un mensaje difícil de aceptar la humanidad. Mentalmente, ¿verdad? Pensando en eso, hablemos un poco de la humildad, de la humilde respuesta de María. Vamos a estar leyendo Lucas 1:38. Yo voy mucho a la Biblia, pero es que me gusta que podamos leer la palabra, ¿verdad? Que es la mejor para hablarnos en estos estudios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí que la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fue la respuesta de ella. Entonces el ángel se fue, ya había cumplido su misión. Humanamente pecamos en dar ese paso de fe ante el razonamiento humano. Si razonamos humanamente, ¿verdad?, no podemos dar el paso de fe, pero si vivimos en fe, creyendo que el Señor es el que hace como Él quiere, cuando Él quiere, ¿verdad?, y con quien Él quiere, estamos viviendo en fe. Nosotros podemos tener cualquier pensamiento, pero el pensamiento del Señor es sobre la humanidad. Amén. La respuesta de María es un ejemplo de obediencia. Dios le pedía algo que el razonamiento humano no podía entender. Aún hoy hay personas que no creen en eso. Y lo podemos ver en muchas personas que no creen en Jesucristo, en su nacimiento. Mas ella no dudó y tendría implicaciones religiosas y culturales negativas para ella. Ella lo aceptó, pero ella sabía a qué se atenía, ¿verdad? Pero creyó en el Señor. Ella podría ser deshonrada, burlada, rechazada por su familia y hasta por José, su comprometido, ¿verdad? José la había desposado ya. Todos sabemos que en ese tiempo, un año antes, ya son desposadas las vírgenes, y el hombre se va y no tiene comunicación con la persona porque se va a construir lo que va a compartir con ella. Amén. Y ella no pensó en nada de eso. Ella creyó lo que el ángel le había dicho. ¿Qué diría José al saber que estaba embarazada y no habían estado juntos? María no permitió esto le impidiera obedecer a Dios. Amén. O sea, nosotros, cuando tenemos un propósito de Dios, no podemos permitir que nadie interrumpa ese propósito. Amén. Cuando Dios llama, Dios respalda. Y la persona que va a poner a tu lado, que no tiene que ser necesariamente un matrimonio, sino puede ser un ministerio, la persona que va a estar a tu lado está en el mismo espíritu y va a ser guiado igual que usted. Amén. María no pidió confirmación, fue un sí al instante. Ella estaba sometida voluntariamente su vida a Dios. Ella estaba sometiendo su vida al Señor. Aceptó ser la madre de Jesús. María no es
la madre de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Ella es la madre de Jesús. Ella concibió a Jesús. Ella concibió al Hijo de Dios. Tenemos que entender que obedecer a Dios no nos hace ser merecedor de adoración. Por obedecer a Dios no tienen que adorar, nadie tiene que adorar a nadie porque obedezca a Dios. La adoración solo le pertenece a Dios. Podemos honrar a la persona por su obediencia, ¿verdad? Admirarla por su dedicación a las cosas del Señor y su entrega a la voluntad de Dios, pero adoración solamente a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ir ahora a la parte 2. María magnifica al Señor. Aleluya. Cuando Dios Lucas 1, le voy a pedir a René si nos pudiera leer Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que podamos expresar esa misma agradecimiento, ¿verdad?, que tuvo María, de engrandecer su alma al Señor y que su espíritu se regocije en el Dios de mi salvación. Aleluya. Cuando Dios nos pide que hagamos algo especial para Él, a veces necesitamos el apoyo de otro. Muchas veces no podemos hacerlo solos, necesitamos de alguien más. El primer pacto de María fue viajar para visitar a su prima Elizabeth. Este era un gran viaje para una joven soltera, pero ella sabía que Dios la acompañaría. María comenzó a alabar al Señor. Este cántico de alabanza se llama el Magnificat. En la palabra latina, magnificar. María seguramente estaba familiarizada con el Antiguo Testamento porque su cántico de alabanza está lleno de referencias del Antiguo Testamento. La alabanza de María proviene de un corazón abrumado por la bondad de Dios. Aleluya. Esto pasó en la visitación que María le dio a Elizabeth, ¿verdad? Algunos enseñan que María nunca pecó, pero aquí María reconoce su necesidad de un Salvador. Nosotros no podemos andar diciendo que somos pecadores, pero sí es importante que entendamos que sí podemos pecar y necesitamos de nuestro Señor, necesitamos de nuestro Salvador, necesitamos de aquel que intercede por nosotros ante Dios. Amén. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Somos hijos de Dios y somos escogidos, pero somos humanos. Y hasta que Cristo no venga, ¿verdad?, seremos tentados. Por eso tenemos que estar firmes en las cosas del Señor. Amén. Y reconocer que tenemos un Salvador y que tenemos un Jesús que murió por nosotros por el perdón de nuestros pecados. Amén. María reconoció que lo que estaba ocurriendo en ella era un milagro de Dios Todopoderoso. Dios es santo y como tal está por encima de su creación. Nunca estamos por encima de Dios. El poder no es de nosotros, el poder le pertenece a Dios, que fue dado a nosotros, ¿verdad? Porque la palabra dice que cosas mayores harán ustedes. Eso es así, el Señor nos ha dado el poder porque nos ama. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos todo lo que implica servirle al Señor. Amén. Y primeramente tenemos que ver a Jesús como nuestro ejemplo a seguir. Y uno de los ejemplos más grandes fue que Jesús fue tentado como hombre y no cedió a la tentación. Amén. Eso es muy importante. Dios obra y a través de aquellos a quienes ha creado, Dios elige a María para que experimente la mano poderosa de Dios y por esto ella lo alabó. La alabanza también es una parte importante de nuestra vida. Necesitamos dedicar tiempo cada día para alabar a Dios por su bondad para con nosotros. Nosotros tenemos cada día que alabar al Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Amén.
Nosotros sabemos, ¿verdad?, que necesitamos tener al Señor de nuestro lado y necesitamos tenerlo en cada minuto. Estamos haciendo el arroz, alabamos al Señor. Estamos en el carro guiando, alabamos al Señor. Estamos en el trabajo, alabamos al Señor. Donde quiera que estemos, alabamos al Señor, y el Señor se agrada. El Señor se agrada, pero nosotros también nos agradamos, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está conectado con el Señor. Amén. Vamos a ir a la parte B de la segunda parte, perdón. Por su misericordias. Vamos a ir a Lucas 1, 50 al 55. Leo, ¿lo quiere leer? Lucas 1. Vente, Leo, yo te lo voy a dar aquí. Del 50 al 55. Del Padre de Dios, San Juan. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, espacio a los soberbios, en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos y exaltó los humildes. Hasta el 55. A los hambrientos colmó los bienes y los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Amén, amén. Tenemos que alabar al Señor, ¿verdad?, por lo que hace en nosotros, pero también tenemos que alabarlo por lo que hace para el mundo y para otros. Parte de la alabanza de María es por lo que Jesús impactaría al mundo, ¿verdad? Su hijo, el hijo que había sido anunciado que ella tendría, el impacto que tendría al mundo. Amén. Dios es santo, pero también misericordioso. En el Antiguo Testamento la palabra misericordia describe el amor fiel de Dios. Él envía a su Hijo Jesús el Mesías. Dios estaba revelando su amor fiel a los que le temen. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el amor de Dios nos dice su misericordia es de generación, pero es importante entender que a los que le temen, o sea, nuestra descendencia puede experimentar el amor de Dios, ¿verdad?, pero tienen que aceptar al Señor, amén, tienen que tener ese temor al Señor, aleluya. En el Salmo 103, del 17 al 18, desde la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Los que guardan su pacto se acuerdan de los mandamientos y los ponen por obra. Hay que guardar el pacto, aleluya. Podemos ver aquí que María contrasta el estado de los no creyentes con el de los creyentes como resultado de la venida de Cristo. Primeramente, contrasta la fortaleza de Dios en quienes descansan su misericordia con su respuesta a los soberbios. Dios hizo proezas con su brazo en favor de su pueblo para dispersar a los soberbios. Por segundo, María comparó lo que Dios hizo con los poderosos, con la forma en que trata a los humildes, quien quitó a los poderosos, aquellos en autoridad, de abusar de su poder. Aquellos en posición de autoridad y riqueza a menudo no creen que necesitan de Dios. Lamentablemente, el que tiene riqueza y poder cree no necesitar al Señor, porque entiende que todo lo que tiene se lo ganó, lo luchó y lo trabajó. Aleluya. Y usan las posiciones para abusar de otros. Sin embargo, a menos que se arrepientan, experimentarán el juicio del Señor. Eso lo estuvimos leyendo en Lucas 1, del 50 al 55, que fue lo que nos leyó la hermana Leo.
En tercer lugar, María declaró que Dios ha dado cosas buenas para saciar a los hambrientos, mientras que envía a los ricos con manos vacías. Dios siempre muestra su misericordia para que los humildes y oprimidos que le temen, es decir, quienes tienen sus ojos puestos en Él y dependen de Él. Miren, hermano, eso no quiere decir que ser rico sea un pecado. No. Usted puede ser rico, pero saber que esa riqueza depende del Señor, de lo que el Señor le ha dado, le ha permitido salud, le ha permitido levantarse cada día, ir a trabajar. ¿Okay? Todo lo que tenemos depende de lo que Dios nos ha dado. Amén. Lorena. Cuando ella dijo esto que cuando estaba en el versículo 1, que ella dijo, le está agradeciendo a Dios, María, le está agradeciendo a Dios de haberla escogido. Le dice, me has escogido a un que ha visto la bajeza de tu sierva. No quiere decir que ella era la más pobre, ni había pecado, ni nada de eso. La bajeza, en casi todas las otras traducciones, es la humildad. Y eso es lo que el Señor ve. O sea, no importa si eres rico o eres pobre, si eres una persona humilde no tiene que ver con dinero. Amén. Amén. Es muy cierto lo que dice la capellana Lorena. La humildad no tiene que ver nada con el dinero. Amén, porque hay muchos pobres bastante orgullosos y hay muchos ricos bastante humildes. Así que eso no tiene que ver con el dinero. María concluye su alabanza con un recordatorio de que a través de Jesús Dios se había acordado de la promesa a la nación de Israel. Dios le había prometido a Abraham que a través de su simiente Dios bendeciría a todas las naciones. El pacto de Dios con Abraham proporcionó la base por la cual Dios estaba mostrando su fiel amor. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Le vamos a pedir a la hermana Teresita que nos esté leyendo Gálatas 3:8. Lorena, y tú me puedes leer del 9 al 15. Aleluya, santo. El 8. 3:8. Gálatas 3:8. Le voy a pedir a la hermana Olga que se prepare para leer después Mateo 1, del 18 al 23. Y las escrituras previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén, amén. Lorena ahora nos lee del 9 al 15. Amén. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Amén, aleluya. ¿Verdad? Podemos ver aquí, ¿verdad? Como Cristo vino, ¿verdad? Y redimió de la maldición de la ley, pero no la eliminó. O sea, vemos como Cristo vino a hacer valer la ley y también vino a redimirnos, a hacer un nuevo pacto de misericordia, ¿verdad? Dios tiene misericordia, somos redimidos, amén. Como dije anteriormente, Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Nosotros podemos ir, ya no necesitamos un sacerdote para llevar nuestros pecados ni comunicarnos con el Señor, podemos ir directamente con Jesús en donde quiera que estemos, en cualquier momento. Tenemos esa comunicación gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él murió para salvarnos, para sanarnos, para darnos esa libertad, ¿verdad? El velo fue rasgado, aleluya. Le pedimos hoy ya fue Mateo 1, del 18 al 23. Pueden comentar y hacer preguntas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, amén, ¿verdad? Podemos ver aquí la visitación que le hizo el ángel Gabriel a José. Antes de casado, ¿verdad? Ya ella había concebido el Espíritu Santo. Describe a José como un hombre justo que no quería difamarla ni dejarla secretamente. Pensando en lo que pasaba, un ángel se le apareció en sueño. Él pensando en lo que estaba pasando, en lo que estaba viviendo, un ángel se le apareció en sueño y le dijo que aceptara a María, que en ella estaría engendrado por el Espíritu Santo, o sea que no le había sido infiel, que daría luz y que lo llamara Jesús. Él sería el Salvador. Todo esto en un cumplimiento de las profecías. Podemos ver, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el adulterio se castigaba con la muerte. Para la época del Nuevo Testamento, a José solo le habría pedido que se divorciara de María. Este fue el curso que eligió José antes del sueño, ¿verdad? Debido a que era justo, no quería avergonzar públicamente a María. Solo necesitaba que dos personas presenciaran este acto privado del divorcio. Al hacer esto, José demostraría su justicia y su compasión por María. Sin embargo, Dios tenía un mensaje especial para este varón piadoso. El ángel se dirigió a José como hijo de David, ¿verdad?, centrado en el linaje de las profecías, recordándole a José su linaje y la importancia de la responsabilidad que tendría. El ángel también le dijo a José que María no le había sido infiel. Ella estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Los padres le ponían nombre a sus hijos. Al ponerle nombre al bebé de María, José estaba convirtiendo a Jesús en su hijo. A través de Jesús, Dios traería salvación a Israel y al mundo entero. El nacimiento de Jesús cumpliría la profecía de Isaías. Podemos ir a Isaías, lo voy a leer para Isaías 7:14. Si alguien lo tiene rapidito, si no, lo leo yo. Ok, lo leo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la profecía que había hecho Isaías. El nacimiento de Jesús, Dios verdaderamente estaba con su pueblo, no los había abandonado. Jesús Emmanuel era la prueba del amor de Dios. Todos sabemos el propósito de Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo una promesa para hoy. Podemos confiar que Él estará con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque qué momentos difíciles pasaron María y José con esta plan de Dios, ¿verdad? Así que nosotros no nos podemos echar atrás ante cualquier situación que estamos pasando. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a estar leyendo por último Mateo 1, del 24, Mateo 1, del 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No es fácil vencer el miedo y obedecer a Dios. José estaba dispuesto a seguir el plan de Dios para la vida humana. José voluntariamente daría lo que Dios le pidió que hiciera. Él se dio. Él dio su vida, ¿verdad? Él vino a ser padre terrenal de Jesús. El mensaje del ángel ayudó a José a superar su miedo de tomar a María como su esposa. Sabía que enfrentaría la vergüenza, el rechazo de la familia y los amigos, pero también sabía que estaba obedeciendo a Dios. José también estaba asumiendo una gran responsabilidad. Él sería quien guiara al Hijo de Dios en su vida temprana. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Que solamente se habla de Jesús niño a los 12 años cuando fue al templo. Pero mientras tanto la Biblia no relata nada porque Jesús fue un niño normal con su mamá María y su papá José. Amén. Aquí podemos ver en Mateos 12:46, lo voy a estar buscando yo para no salirnos del tiempo. 12:46. Podemos ver cómo mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Amén. Aquí podemos ver, están hablando de Jesús, ¿verdad? Están hablando que la palabra dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Pero después María fue su esposa, con todas las de la ley, ¿verdad? Y tuvieron más hijos después de Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Amén. Esto es una de las cosas que nos enseña este texto bíblico. Nos enseña que Jesús, María fue virgen, tuvo a Jesús, pero después ella fue una mujer donde tuvo su familia y sus hijos. Amén. No deja de ser una mujer virtuosa, elegida por Dios, ¿verdad? Tenía que tener grandes atributos cuando Dios la escogió para un plan perfecto que tenía Dios, ¿verdad? Para la humanidad. Amén. Eso hay que reconocerlo. Como dije anteriormente, no es para adorar, pero sí para reconocer su grandeza, ¿verdad? Ante el Señor. Cómo Dios la miraba, cómo Dios la vio. José entendió que Dios estaba llevando a cabo el plan de salvación y él y María tenían un lugar en ese plan. Por tanto, José fue obediente a cada detalle. Le puso por nombre Jesús, el bebé nacido de María. Dios ciertamente había redimido a su pueblo de su pecado. Amén, a través de Jesús. Podemos ver, ¿verdad?, en esta lección que el nacimiento vaginal de Cristo es una de las verdades centrales del Evangelio.
Primero, el nacimiento de Cristo cumple las promesas del Antiguo Testamento y así prueba la veracidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, declara la deidad de Cristo como Hijo de Dios. No fue concebido como resultado de relaciones sexuales humanas. La concepción de Cristo fue una obra sobrenatural de Dios. En tercer lugar, Jesús es verdaderamente Dios encarnado. Nació como un ser humano y sufrió y murió por nuestros pecados. ¿Por qué decimos que sufrió y murió? Todos sabemos cómo sufrió. Amén. Por cuarto, declara la impecabilidad de Cristo. Estaba exento de la culpa del pecado de Adán. Amén. Y quinto, declara la gracia salvadora de Dios para toda la humanidad. Quiere decir que Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Pero es solamente a través de Jesucristo y entendiendo la vida de Jesucristo que podemos ser salvos. Por eso es tan importante nosotros concentrarnos en lo que fue Cristo, en lo que habló Cristo, en todo lo que Cristo nos enseñó. Y eso lo entendemos y lo buscamos en la Biblia, a través de la palabra de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, el amor incomparable del Señor en Lucas 15, cuando vino el hijo pródigo. Podemos ver ese padre contento. Así es Dios también. Nosotros podemos estar en una situación difícil, pero el Señor siempre nos va a abrir sus brazos, nos va a acoger, nos va a perdonar. Dios es un Dios de misericordia. Y Cristo vino a morir por nuestros pecados. Hay amor en todo esto que vimos, hay amor en la comprensión del hombre hacia la mujer, en la obediencia de la mujer hacia lo que Dios le había hablado. Y nosotros hoy en día podemos vivir y tenemos que entender que tenemos que vivir. Amén. Nosotros podemos aprender. Todos nacemos de una forma y nos criamos de una forma. Cuando vamos a través de Cristo, nos unimos en un mismo espíritu porque pensamos de una misma forma, de la forma que nos enseña la palabra de Dios. A amar al prójimo, a no tener excepción de personas, a apoyarnos y ayudarnos unos a los otros. ¿Ven? Ese nacimiento de Jesús no fue en vano. Y en estos días que vamos a estar celebrando ese nacimiento, es cuando más nosotros debemos de florecer en lo espiritual para entender los propósitos de ese nacimiento. No solamente que nos perdone de nuestros pecados, sino también que ama a la humanidad y que nosotros tenemos que amar la humanidad y salir fuera de las cuatro paredes, hablar esa palabra que necesita el mundo oír. Porque todos, en Puerto Rico todos conocen del Señor, pero el amor, un abrazo, una palabra, ¿verdad?, un platito de comida, un dulcecito, amén, el amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir en este tiempo y en todo el año. Pero en este tiempo que estamos celebrando ese nacimiento que nos dio el poder, ¿verdad?, de conocer lo que es el amor de Dios a través de Cristo, en todo lo que Él hizo. La hermana Leo nos va a decir algo. Yo hoy, que estaba diciendo que el mundo de ahora es como de antes. Antes, si usted mataba un lechón, usted le daba a todo el vecindario un pedazo de carne. Ahora lo hacen. ¿Verdad que no? Porque ahora el mundo está diferente a antes. Amén, amén. Amén, todo cambia. ¿Verdad que sí? Sí, nos tenemos que ajustar a los tiempos, ¿verdad? Lo importante, no importa el tiempo en que vivamos, lo importante es que siempre tengamos a Cristo en nuestro corazón y que podamos entender su propósito y el propósito de nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí sentados no está aquí sentado porque quiere. Dios en alguna forma los ha traído. Amén. Y no solamente aquí, a todos los que buscan del Señor, a todos los que luchan, porque hay muchas personas, a nosotros se nos hace fácil, pero hay muchas personas que se han apartado del Señor y se les hace difícil volver. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, en ese episodio, para ayudarlo, para con amor llevarlo hasta donde nosotros estamos ahora. Porque en un tiempo hubo alguien que se preocupó por nosotros y por eso estamos aquí.
Ahora nos toca a nosotros preocuparnos por alguien para traerlo a los pies de Cristo. Amén. Así que hasta aquí la clase, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La enseñanza y la acción que debemos de tomar en esta semana, compartir el verdadero significado de la Navidad, especialmente con los que no son creyentes. Amén. Fuera de la familia, buscar a alguien a quien podamos apoyar y podamos bendecir en esta Navidad. ¿Amén? Pensando sí que tenemos una Navidad, vamos a estar con la familia, pensamos en el lechón, en el arroz con gandules, los pasteles y todas esas cosas. Pero también pensamos en el que no lo tiene. Si podemos ayudar, tenemos que ayudar. Proverbios 3:27 dice que no dejemos, ¿verdad? Pasemos y ven mañana que mañana tengo que darte. No. Es en el momento, cuando Dios toca tu corazón, ahí es que tienes que hacerlo. Así que hasta aquí nuestra parte, vamos a tener un receso de 10 minutos, a las 11:10. Ajá. Lorena, perdóname. Hasta aquí la clase bíblica de la Iglesia de Cristo de Jerusalén.